El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo, solas porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, en el libro de los Números, que nos narra este hecho, este episodio, cómo a Aarón y María, su hermana, se pusieron a murmurar contra Moisés. Es realmente una enseñanza que todos tenemos que aprender. Lo mucho que disgusta a Dios las murmuraciones, el hablar mal de otras personas y especialmente de los hombres de Dios, en este caso de Moisés. Moisés, todo el bien que ha hecho por ellos, por el pueblo, un hombre de fe como ninguno, ciertamente, como dice el mismo Dios defendiendo a Moisés: «A los profetas les hablo en sueños, en visiones, a mi siervo Moisés cara a cara. ¿Y cómo os habéis atrevido a hablar de él?». Y entonces presenta ese enfado. Dios se enfadó mucho y se retiró. La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse de la nube de la tienda, es decir, la presencia de Dios donde estaban ellos, ahí los había llamado delante de la tienda del encuentro, María tenía toda la piel descolorida como nieve, es decir, la lepra. A Aarón no. ¿Por qué a Aarón no?
Aarón era el sumo sacerdote y él así, lleno de lepra, no podía ni estar en el campamento ni entrar en la tienda a ofrecer a presentar a Dios las ofrendas, la oración, las libaciones, todo la misión que él tenía que cumplir como sumo sacerdote. Por eso a él simplemente le mostró la gran indignación que tenía por esa falta, ese pecado que habían cometido. Pero a María, le hirió con la lepra. Queridos hermanos, tengamos mucho cuidado con la lengua. Hace mucho daño y nos hace a nosotros, a los que hablamos. Si yo empiezo a hablar de otra persona, es a mí a quien me daña, también daña a la otra persona. A veces quitamos la fama de una persona y ya no se le puede devolver. Hemos hablado ciertas cosas, a veces por ligereza, otras veces por envidia. En este caso, Aarón y Miriam empezaron a hablar y la debilidad, Aarón, Miriam, la envidia, empezaron a juntarse y el resultado fue tan desastroso para María, de la lepra. Y veamos lo que son los hombres de Dios. Aarón, en cuanto que se da cuenta, acude al mismo Moisés a pedirle por favor perdón y pídele a Dios para que perdone y cure a María. Y Moisés, si han hablado mal de él, pues sin embargo intercede. Esa es la bondad del corazón. Ciertamente, aun a los que nos hacen mal, tenemos que saber responder con el bien. Pero esto, queridos hermanos, es una enseñanza que aquí es donde tenemos que ver, como el Evangelio hoy nos habla, Jesús cuando camina sobre las aguas, es la fe. Nuestra vida es un camino hacia Dios. Por eso vamos a encontrar las tentaciones, las dificultades, las distintas situaciones son para que mostremos nuestra fe. Dios, si nos vienen dificultades en la vida, es para que crezcamos en la fe. Y aquí tenemos dos opciones. Aarón y Miriam, ante esa tentación de la envidia y demás, caen, en vez de defender a Moisés y en vez de justificarlo, en vez de quedarse callados, se pusieron a criticarlo. San Pedro, ¿qué hace? Al ver que viene Jesús y decirle que soy yo, no temáis, tiene un arranque de fe y confianza y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Entonces, la misma dificultad puede ser para uno causa de caída o crecimiento en la fe y en la confianza. No pensemos que Dios nos pone dificultades, porque al fin y al cabo, ¿qué dificultades le puso Dios a Pedro? La tempestad es una cosa natural y en eso pues hicieron ellos lo que tenían que hacer: luchar contra las dificultades que vienen de la naturaleza, remando y manteniéndose firme, ir avanzando aunque iban poco a poco. Con la ayuda del Señor se para la tempestad y avanzan rápidamente. Ante el Señor, ¿qué va pasando? Lo primero viene la reacción natural. Que tengamos reacciones naturales, pues el miedo, el susto, las vacilaciones y demás, eso para nada nos quita nada de mérito, ni de fe, ni de confianza. Simplemente somos personas, somos humanos, y como personas, como humanos, pues ante una dificultad, ante una tentación, ante un peligro, sentimos un sobrecogimiento, un miedo, un temor, una situación que es lógico en la parte humana.
Pero ante esas dificultades y ante ese mismo miedo, se tiene que imponer la fe en Dios. Si yo sé que Dios me ama y si Dios me encarga una misión y si Dios quiere que yo haga esto, pues entonces confío en Él y supero con fe y confianza, como hicieron los apóstoles y especialmente San Pedro, las distintas dificultades que se nos presenten. Hoy que celebramos a Santo Domingo de Guzmán, en su tiempo la Iglesia estaba sacerdotes con muy poca formación y entonces no había los seminarios como hoy donde se preparaban y formaban los sacerdotes, sino que cada uno se formaba como podía y había algunos que tenían muy poca y muy mala formación. Y el pueblo en general una gran ignorancia. Y entonces Dios hizo surgir a los franciscanos y a la orden de Santo Domingo, los dominicos, para que dieran la formación al pueblo y al clero. Ante las distintas circunstancias, lo que hay que reaccionar es como los hombres de fe. ¿Qué hacen los hombres de fe? Moisés acude a Dios. Primero, sabe perdonar las ofensas, han hablado mal de él, e intercede ante Dios pidiendo perdón para aquellos que le han maltratado. Los apóstoles, Pedro, poniendo toda su confianza en el Señor y ante todas esas circunstancias se atreve a pedirle, pues, mándame ir hacia ti andando sobre el agua, un milagro. Y el Señor le dice, ven, si has pedido algo a Dios, entonces Dios te dice, hazlo. No esperen que Dios les confirme con ciertos sentimientos internos, con ciertas acciones exteriores, que a veces como que la confianza en Dios queremos que surja en nosotros, no superando las dificultades, sino quitándonos los temores, dándonos una seguridad interna. ¿Entendemos bien esto? La confianza en Dios no consiste en que Dios te quita los temores, sino en que te hace superar las dificultades, te da la gracia para superar. Cuando uno realmente le pide a Dios y confía en Él, no nos cambia a nosotros nuestra naturaleza dándonos un no sentir el dolor, no sentir las dificultades, no sentir las ofensas. No se trata de que me haga un superhombre, se trata de que su gracia es la que obra ese superar la dificultad. Por eso en todo momento, cuando yo acudo a Dios y le pido con la oración, Santo Domingo no es que le pidió a Dios que le quitara la ignorancia al pueblo, sino que Dios lo mandó a él y a su orden para predicar y por medio de su trabajo, de su esfuerzo, de su estudio, enseñarle a la gente y quitar la ignorancia. Entonces, no te va a quitar la dificultad, no te va a quitar el trabajo, no te va a quitar los sentimientos humanos de temores, de debilidades y demás, pero te va a fortalecer para que en tu trabajo, en tu esfuerzo, en tu fe y confianza puedas superar la dificultad. Señor, mándame ir a ti, ven, ya está. No le cambió a San Pedro su naturaleza. Su cuerpo seguía siendo pesado. Yo no sé cuánto pesaba San Pedro, no lo voy a decir ahora porque si pesaba 60, 70, 80 o 100 kilos. No lo sé porque eso no lo dice el Evangelio. Pero sin embargo su cuerpo pesado caminaba sobre el agua sin hundirse. No porque a él le había cambiado, sino la gracia de Dios era quien le sostenía. Entonces, cuando yo acudo a Dios en una dificultad y le pido que me ayude, Dios no me cambia de naturaleza. Entonces no voy a sentir en mí una transformación. No voy a
dejar de tener los miedos. Me da su gracia para que mi fe y confianza, apoyado en su gracia, supere las dificultades. Para que yo siga obrando con fe. Eso es lo que Dios hace. Y San Pedro se lanzó al agua y empezó a caminar. Pero ven, mientras que se apoyaba en Jesús, en la confianza, en su gracia, en Él, caminó sobre el agua. Pero después de que caminó, le entró miedo, empezó a hundirse, porque sintió la fuerza del viento. En el momento en el que él se fijó de nuevo en sí, vio la fuerza del viento y empezó entonces a dejar que el miedo quitara la confianza en Dios, se hundió. En esas dificultades que tú tienes en tu vida, vas a tener esta misma experiencia. Mientras que tú pones toda tu confianza en Dios y no te dejas llevar de las dificultades, de tus sentimientos, de tus temores, de tus miedos, sino que a pesar de ser humano y sentir lo que sientes, y tú dices, de eso no tengo que hacer caso, porque yo he confiado en Dios, estoy haciendo lo que Él quiere, y si tú obedeces a Dios, Dios te va a sostener. En el momento en el que tú pierdes la confianza y esperas vencer las dificultades, no por la gracia de Dios, sino por tu propia sabiduría, acierto, poder, gracia o lo que sea, entonces te hundes. Porque si me apoyo en Dios, Dios es el que me sostiene. En el momento en que empiezo a apoyarme en mí, me hundo, porque yo no me puedo sostener a mí mismo sobre esas dificultades, sobre el agua en concreto, San Pedro. Pero San Pedro, después de que ha confiado, empieza a ver las dificultades y teme, pierde la confianza. Empieza a hundirse y le pide ayuda al Señor. Y el Señor no te abandona a pesar de que empiezas a hundirte. ¡Qué poca fe! Eso es tal vez lo que hoy el Señor nos dice a nosotros. ¡Qué poca fe! La Virgen María nunca dudó. Cuando el Señor le dijo, el ángel, el Señor por la boca del ángel, del arcángel, le dijo que iba a ser madre de Dios. ¿Y eso cómo será? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No entró en duda, no empezó a decir, ¿será eso posible? No será. Simplemente creyó y no dudó. Y fue madre de Dios. Su vida es esa confianza solo en Dios y dejarse guiar. Y Dios la fue llevando en medio de las dificultades que no le quitaban los sentimientos humanos. Por eso cuando el niño Jesús perdido en el templo, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Pero miren, eso es lo que hace la fe. Por eso Santo Domingo dicen que estaba todo el día o hablando con Dios en oración o hablando de Dios, trabajando la predicación, pero se apoyaba en Dios, pedía a Dios, y era ese continuo trato con Dios el que le daba la fe y la fortaleza. La Virgen María, a pesar de esa angustia, ella no dudaba, vivía de fe. Así nosotros, como no vivamos solo de fe, no es las dificultades, los sentimientos, las circunstancias son las que hacen que yo tenga fe o no. Si me mantengo en la fe, sean las circunstancias en las que vivo las que sean los sentimientos internos, es decir, no hago caso de lo que yo siento, sino de lo que creo. Ahí está la clave, queridos hermanos, de una vida cristiana, donde uno se apoya en Dios y entonces hará como San Pedro, caminar sobre las dificultades. ¿Cuántos problemas, dificultades y situaciones tenemos que vencer en la vida? ¿Por qué unos
se hunden y parece que su fe, cuando muere un familiar, se enferma una persona, les ocurre algo en el trabajo, en lo que sea, y vemos que hay personas que ante una dificultad grande, su fe empieza a naufragar y acuden a los brujos, a los curanderos, a los chamanes, a no sé qué, y entonces reniegan de Dios, dejan de ir a misa y empiezan a buscar. ¿Ve? ¿Qué les pasó? Las situaciones, las circunstancias, los sentimientos internos, la influencia de las personas, como su fe no se apoyaba en Dios, sino en lo que ellos sentían, se hundía, se hunde. Y entonces cuando uno se hunde, se agarra de donde puede, de donde sabe hacer o de donde quiere. San Pedro volvió al Señor: Señor, que me hundo. Y entonces se agarró del Señor. ¿Tienes problemas, dificultades, tentaciones, situaciones adversas en tu vida? No reniegues de Dios. Acude a Él como San Pedro: Señor, que me hundo. Y el Señor te sacará de nuevo. Pero si tú dejas a Dios y empiezas a buscar otros caminos, entonces, ¿qué te puede pasar? Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, la lepra. Y el Señor le dijo a Moisés: Moisés le dice a Dios: por favor, cúrala, mírala, que no va a estar así. Muy bien, pues va a estar una semana así. Primero que lo sufra por haber hecho esto, y después ya la curaré. ¿Ve? Si te metes por caminos equivocados, si abandonas la fe y confianza en Dios, si no acudes inmediatamente como San Pedro para que te salve, te puede pasar como a María. Primero sufre las consecuencias fuera del campamento para ver si entonces reflexionas y vuelves a Dios y te arrepientes, y entonces el Señor te ayudará. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es débil? Que ante las circunstancias es porque nos apoyamos en nosotros, en lo que yo siento. No te apoyes en ti, es en Dios en quien tienes que confiar. No confíes en tu sabiduría, no confíes en tu salud, no confíes en ti, es en Dios. Pero luego hay que trabajar para hacer para Dios todo lo que podamos. Que la Santísima Virgen nos dé esta fe y confianza, que ante cualquier circunstancia, situación, adversidad, problema, no fallemos nuestro amor, confianza y fe en Dios.